Hearty fraternal greetings and good wishes. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. I wish to speak to you another aspect of discipleship. Me gustaría hablaros de otro aspecto del discipulado. There are many who desire to see the divine. Hay muchos que desean buscar lo divino. There are many who desire to see the masters of wisdom. Muchos que desean buscar los maestros de sabiduría. They desire to see a master of wisdom. El deseo de ver un maestro de sabiduría. They desire to see the divine. El deseo de ver lo divino. Is generally not fulfilled. Generalmente no se cumple. Generally not fulfilled. Generalmente no se cumple. Unless the divine or the Sublime Master desires to appear himself. A no ser que el divino o el maestro de sabiduría decida presentarse, aparecer por él mismo. Si tiene la intención de aparecer, de dar su gracia, aparece, pero por nuestro propio deseo no lo va a hacer. Neither the Master of Wisdom nor the Divine give presence because we desire. Ni lo divino ni el maestro de sabiduría dan la presencia porque lo deseemos. The more intensely you desire, the less is the chance to see him. A más intensamente lo deseemos, menos son las posibilidades de The verlo. more intense is the desire, A más intenso es el the less deseo, you stand a chance to see him. menos tendremos la oportunidad de verle. The intensity of desire is an inversion. La intensidad del It deseo stands between you and the divine. es una inversión que queda ahí entre medio de nosotros y lo divino. El deseo permanece entre nosotros y lo divino. Y al más y más que lo deseemos de verle, menos tendremos la oportunidad de verle. Así es. Madame Blavatsky Madame Blavatsky had no desire to see Master Moria, no tenía un deseo de ver al maestro Moria, but Master Moria appeared to her pero el maestro Moria por sí mismo se le apareció in the Hyde Park in the city of London. en la cabeza, en Madame Bailey en la ciudad de desired Londres. to see Madame Bailey Master Kuthumi. no deseaba She did not even know ver al that there maestro is a Kuthumi. master called Kuthumi. Incluso ni sabía que existía un maestro que se llamaba Kuthumi. Madame Blavatsky ni siquiera That there sabía is a master called Moria. que había un maestro que se llamaba Moria. Master Kuthumi visited El Madame maestro Bailey Kuthumi every 7 years. visitó a Madame Bailey cada 7 años. Not because Blavatsky and Bailey desired, but because of something else. No porque Bailey These y masters who Blavatsky desired to lo appear to desearon. them. Quien lo desearon fueron los maestros de aparecerse a ellas. The two grand ladies. Is it not clear from their Fueron ellos que lo biographies? desearon y no esas dos grandes mujeres. ¿No está claro esto en sus biografías? And Master Jwalpur Y el maestro Jwalpur was never desired by Madame Bailey, nunca but he appeared. fue deseado que apareciera por Madame Bailey. Similarly with Master E.K. Y también igual con el maestro He Ike. never knew who Master CVV was. Nunca había sabido quién era el maestro CVV. He was contemplating upon Gayatri, Él contemplaba en Gayatri and suddenly there is
presence of Master CVV. Y repentinamente apareció la presencia del maestro CVV. These are but a few No son sino unos pocos ejemplos It is like that. Do you ever see this dimension? de que esto se produce así, de que hay esta The more you dimensión. desire, the less you stand a chance to see. A más deseemos, menos posibilidades de verlo. Y esos That is tres, Madame Blavatsky, Madame Bailey, Madame and Blavatsky, Master Ike. Bailey y Master Ike, To them they appear not because they desire. a ellos les aparecieron no por su deseo. We suffer from this inversion. They had no Nosotros inversion, sufrimos so they could see. esa inversión, pero ellos no la sufrían y por eso pudieron ver. Por eso la frase If you dice, intensely desire to see the divine, you often do not see the divine. si hay gran intensidad de deseo para ver a lo divino, no vas a ver a lo divino. If you have intense desire to see the divine, Si tienes un deseo intenso de ver a lo or divino see a master of wisdom, o de ver a un maestro de sabiduría, the chances are little, meaning nil, las posibilidades son casi ninguna to see the master. de ver al maestro. It was so with Blavatsky, it was so with Bailey, it Así was fue so con with Blavatsky, Master Ike. con Bailey, con el maestro Ike. How do you see this? ¿Cómo veis esto? It's not that you desire and he appears. No es que nosotros tengamos que It is desear que he desires and aparezcan, he appears. sino que es Él que lo desea y aparece. Recordemos esto. So therefore don't tense up yourself trying Entonces, to see no the nos master you like tensionemos and the form of God that you like. Don't tense intentando up. ver al That's not maestro today. o la forma de luz It que happens queramos. so for the Creator Este also. no es el camino. Así también It ocurre, happens so for the Creator also. también ocurre así para el Creador. So it is so with us. Y así también ocurre en nosotros. See, most of these principles Muchos de estos principios which happen as events in the life of Creator que se dan are como equally valid. acontecimientos en la vida del Creador son igualmente válidos para nosotros. Are equally valid for us. Se dan igual en nosotros. When the Creator contemplated to see the divine, he did not Cuando el Creador contempló para ver lo divino, no He apareció. did not appear. No apareció. When the Creator Cuando el decided Creador to decidió launch upon the grand ritual of creation, llevar a cabo el gran ritual de la creación, then the divine appeared. entonces apareció lo divino. Why? Because ¿Y por qué? the ritual of creation is for the welfare of millions and millions of beings. Porque el ritual de la creación es para el bienestar de millones y millones de Millions seres. and millions of beings. Millones y millones de It seres. is for their welfare. Es para su The bienestar creation is intended. que se So when Creator is engaged hizo la in creación. creation, the divine appeared and said, "Here I am." Entonces cuando se manifestó la creación apareció el divino y dice, aquí estoy, yo soy. Pero And the antes divine no. also said, Y lo divino también dijo, "This is only because you have intense desire solo porque tienes un intenso to deseo cause welfare to others. a causar bienestar a los demás, Only because you have an intense desire to cause welfare solo to por others. este intenso deseo de causar I felt bienestar a los obliged demás, to appear to you." me sentí obligado a aparecer ante ti. How beautiful it is. Qué bello que es esto. Divine is not for the curious minds. Lo divino no es para las mentes curiosas. Divine is not for the demanding minds. Lo divino no es para las mentes Can't exigentes. demand.
The more you demand, a más the more it hardens. exigentes, The more you desire, the a more it más- stiffens. a más deseemos, más distinto Because you será. are but an offspring of it, and you cannot Porque make levels with it. no vamos a So poder, desiring and demanding doesn't help. no nos va a ayudar el exigir y el The desear. divine feels obliged when you, Y when lo you divino turn se your siente desire obligado towards cuando welfare of others, el deseo es hacia el bienestar de los demás, towards goodwill, you see, hacia la buena voluntad in action. en acción. This is the basic inversion Esa that es every la aspirant suffers from. He In- desires to see. inversión. Todo Some aspirante society. sufre. Almost the entire society suffered an inversion Casi toda la sociedad sufre Suffer. esta inversión. because Madame Blavatsky could see and also could show the proofs Porque Madame Blavatsky of their pudo ver existence. y también The pudo three grand masters, dar prueba de la existencia de los Master tres Moria, grandes Master maestros, Kutumi, Maestro and Moria, Master Rakoji. Maestro Kutumi. She could even have photographs with him and show it to them. Pudo sacar fotografías y mostrarlas. So there was more intense desire to see, and that desire turned out to be extremely astral. Entonces And they went on creating el deseo para ver es extremadamente many astral. stories, which are like cock and bull stories. Y hay varias You know, cock and historias, bull stories means gossip. hay muchas historias de A habladurías, lot of gossip. de habladurías. It did not happen except for a handful. To others it did not happen. Pero a los demás esto no And les Theosophical ocurrió. society gradually became Y la sociedad teosófica gradualmente se convirtió a society of some queer person. en una sociedad de gente rara. It's all unfortunate that the truth suffered inversion. Y la verdad sufrió Likewise, esa inversión. We all know the events as they happened with Bailey. Todos sabemos los Blavatsky, and acontecimientos with Master que Ike. ocurrieron con el maestro They Ike, never Bailey y oriented to the Blavatsky. masters, but the masters appeared to them. No se orientaron a ver los maestros, Likewise, pero ellos great aparecieron beings, de esa manera. they Grandes were seres not desiring to see the divine, no están deseando ver lo divino, but were desiring to serve the fellow sino beings. están deseando servir a los Serve the fellow beings. seres que le rodean. As much as we intensely serve the fellow beings, so much you stand a chance En tanto que to experience sirvamos the presence a of los the divine. seres que nos rodean, Not the other way. tendremos You oportunidad want to de see ver a him lo first divino. and then serve. No. Si queremos verle al primero y después If servir, he no, appears, we become proud. porque si aparece vamos a quedarnos orgullosos. If a divine master or the divinity itself appears, Si un what is it that maestro happens with us? We become o very el proud. divino que va a pasar, se nos aparece, que va a pasar con nosotros, que nos And vamos we a volver lose muy much vanity. orgullosos y tendremos mucha So vanidad. the divine is not interested in spoiling us. Entonces la divinidad no tiene un interés en estropearnos. Therefore, one statement from the scripture of Bhagavata is, Entonces una frase del Bhagavata es: the desiring ones do not see me. los que lo desean no me ven. Even if you intensely desire and do penance, A pesar de que lo desees intensamente y hagas penitencia, the more you desire, the more the opposite will happen. a más desear, más ocurrirá lo opuesto. The more you desire to serve, Cuanto más deseamos servir a los seres que nos what is rodean, also.
He saw some color on the cloud. He wanted to see what it is because he comes from a different tradition of Egypt. He went up. Entonces está explicando una And historia surely there is an encounter with the divine. en la que hubo un encuentro con lo Why? divino. Because he had the great task to deliver Por el hecho de tener la gran tarea the Jewish community from Egypt and bring them back to Israel. de Moisés, por tener la tarea And he de was intense llevar upon it. la comunidad judía desde Egipto hacia Israel. He was put to exile in Egypt Se le exilió a only Egipto for a the single Moisés reason that he wanted that the Jews should be liberated. por la sola razón de que él quería que los judíos fueran liberados. The great one whom we call Gandhi has become a Mahatma El gran ser que llamamos Gandhi, que se A convirtió en Mahatma, only maestro, because he wanted millions of Indians to be liberated solo porque quería que millones de hindúes fueran an liberados external de un gobernante externo. When you work for the cause of fellow beings selflessly, Cuando trabajamos para una causa de los seres que nos rodean when you serve the fellow desinteresadamente, beings, cuando servimos and in that service a you la reach comunidad the y con este frontiers servicio of sacrifice. llegamos a las fronteras del sacrificio, The divine starts helping you, lo divino empieza a ayudarnos and the divine would also y lo divino también give presence and give darshan, the vision. dará That's the presencia key. y dará darshan. The one who serves most is the one who stands eligible. El que sirve más es el que permanece en él. It's not serving God, it is serving the fellow being. No es servir a Dios, sino es servir a Serving the weak, los seres serving the que meek, nos rodean, servir a los débiles, serving the less fortunate, servir a los menos serving the afortunados, suffering ones. servir a los que sufren. It is to them the divine or a master of wisdom is obliged. Es hacia esas personas, hacia los que Not to others. el divino o un maestro de sabiduría se sentirá Not to obligado, others. no ante los otros. This is a teaching given to Esta es una enseñanza the Creator Himself by the Lord. dado Because you al are Creador intensely mismo oriented por el Señor, to the grandest ritual of creation, porque I estaba have given orientado my vision to you. al gran ritual de la creación. Es por eso que te he dado But la not visión a before. ti. Before you wanted Pero no to know antes. the source of your being. Antes querías saber You la went up, fuente you went down. de tu ser. Fuiste hacia You arriba, did fuiste so many hacia abajo. acrobats. Nothing happened. Hiciste tantas acrobacias y nada pasó. So we also do a lot of acrobats in the name of meditation, pranayama. Nosotros this, también that, hacemos and other. muchas acrobacias en nombre de la meditación, pranayama, hacemos esto, Nothing will aquello happen. y no pasa nada o nada pasará. With more intensity you practice, you get more and more tension. A más intensidad practicamos, That's obtenemos not the way. más tensión y ese no es el camino. You have to see how it happened with the beings who Tenemos had the benefit of Que ver cómo ocurre con los the seres direct interaction with the divine. que tienen el beneficio de la interacción directa con lo divino. The key is given Las llaves, in the scriptures. las claves dadas en las escrituras. The En las scriptures escrituras, say las escrituras 4 to 5 dicen things. cómo encontrar las cosas. See me in the forms that surround you. Ve, Number one. me tienes que ver en See las me formas in the forms that surround you. que te rodean. Me tienes que ver en las formas que te rodean. When you see your spouse, don't see only the spouse, see me. Cuando veis a vuestro
esposo, esposa, no lo veis When you solamente a see él o a your ella, brother verme a or mí. sister, Cuando veis a vuestro hermano o hermana, see me too. vedme a mí también. When you see someone whom you don't like, Cuando veis a alguien que no os gusta, see me also también me in, tenéis que in that ver a form mí which you don't like. en esa forma que no os Can we do gusta. that? When we see a friend, Cuando vemos a un amigo, we flower like a cabbage. nos abrimos como una flor, como una col. When we see a person whom we don't like, Y cuando vemos a alguien que no nos we gusta, fall back nos replegamos like an aubergine. como una berenjena. There is a difference in the smile that you carry on your face, you know. Hay una diferencia en la cara que hacemos, ¿no? It En un caso y el expands otro. when you see someone whom you like. Nos expandimos cuando And it vemos a alguien que nos contracts when you gusta see someone whom you don't like. y nos contraemos cuando vemos a alguien que no nos gusta. ¿No es así? But in the one whom you like and in the one whom you don't like, Pero the en one exists. el que no nos gusta y en el que nos gusta, el uno existe. Is that not true? ¿No es cierto That esto? in the person whom we don't like also there is the divine. Que en el que no nos gusta también hay We lo may have divino. objection, but Podemos, divine to be in that form. But podemos the no estar de divinity has acuerdo no objection en to be que in it. lo divino esté en esa forma, pero lo divino no tiene ninguna objeción And en you estar en can't tell esa the divine, forma. don't be in him. Y no le podemos decir a lo divino, no estés en él. He is as much in him as he is in you. Estará tanto en él como en nosotros. Among the humans we have so many Entre whom we like, whom we los don't seres like. humanos hay tantos que And nos we keep gustan, que hitting no this nos pillar and gustan. that pillar Y nos and get vamos headaches, encontrando hemorrhages, aquel otro y tenemos dolores de cabeza, etc. etcétera. But if you take to other forms like animals, Pero si tomamos otras formas como los you animales, see a cat, you see a tiger. vemos un tigre, vemos un gato, In all those which are agreeable to you, you see your agreeability but not the divine. en todos aquellos que están de acuerdo en nosotros vemos When you ese like some acuerdo, person, pero no you vemos lo only see divino. that which you like in that person, but you Solo don't see the divine. Solo vemos que hay algo que nos gusta en esa persona, pero no vemos lo divino. When you don't like a person, you only see that which you don't like in him, but don't see the Y divine. cuando no nos gusta, solo So vemos you lo are que no not nos seeing gusta, no vemos lo divino. Entonces, de una forma o de otra no estamos viendo nada. Likewise with animals, Y es igual con los animales. you can't see the divine in the animals whom you like. When No your podemos pet dog ver- comes to you, no wagging podemos its ver lo tail divino. and puts its 4 legs on you. En los animales que nos gustan, cuando viene nuestro animal de You feel it is compañía, your dog and you have a name for it. nuestro perro que tiene un nombre y se pone de 4 patas So with the encima name nuestro, and with the form you are engaged. entonces estamos vinculados a ese With nombre, your a esa liking. forma que nos gusta, If it is a street según dog, nuestro gusto. Pero si es It's un different. perro callejero, es distinto. isn't it? ¿No es así? God's consciousness exists equally well La conciencia in both the divina dogs. de This is Dios dog consciousness, that existe is dog igualmente en ambos perros. Esa es una consciousness. conciencia. The street dog de and perro the y el dog, otro it is también. the same dog consciousness. Hay la conciencia de perro. En el perro de compañía y en el de In la the calle friend hay and la in the misma enemy, it is conciencia the de same perro. human consciousness. En cada ser humano hay la misma conciencia humana. But we don't. Why Pero is no the lo divine vemos. obliged to appear to such persons? ¿Por qué lo divino tiene que estar obligado a aparecer a ciertas personas? Only because you pretend some practices. Solo porque aparentamos llevar ciertas pretend. prácticas, aparentamos, We enact some actuamos practices. que practicamos algo
Such things don't work with him. Eso no funcionan con él. All forms are God forms. Todas las formas son formas de Dios. All forms are God forms. Todas las formas son formas de Because Dios. form is God's Porque la forma nature. es la naturaleza de Dios. So all forms are coming out of God's nature. Todas las formas han salido de la, So when you de la cannot naturaleza de recollect Dios. the divine when you see any form, Entonces no somos capaces de recordar a lo There's no divino way cuando to see. vemos cualquier forma. Si es así, no hay manera de verle. there's no way to see. No hay manera de verle. Likewise, the second is listening. Asimismo, lo segundo es We are escuchar. always ready to listen pleasant things, but not unpleasant things. Todos estamos dispuestos a escuchar cosas placenteras, pero no cosas no placenteras. We always want to listen Todos queremos escuchar dulces, cosas dulces, pero no amargas, bitter. Margot is the Latin name for neem. Neem is very bitter. Margo es el nombre de la Neem deidad paste. Neem paste is the bitterest para paste. la- Most bitter paste. el namen, la pasta de namen, Es que es muy amarga. Eso es Marga. el marga. So we like sweets, we don't like bitters. Entonces nos gustan los dulces, no nos gustan las cosas amargas. So we like sweet speeches Nos to gustan go through the ears. los discursos o el habla What is dulce. the basis for the sweet speeches? The sound. ¿Cuál es la base de los discursos Isn't it? dulces? El sonido. The sound. El sonido. For bitter speeches also it is the sound. Pero para los discursos Sí, el amargos también es el sonido, la base. El mismo So we sonido. like some sounds, we don't like some sounds. Nos gustan ciertos sonidos, no nos But it is gustan. one background sound for all these sounds. Pero hay un sonido de base para todos estos sonidos. One background color for all the varieties of colors. Hay un color de base para toda la variedad de We say, I like colores. this color, I don't like this Y color. decimos a veces me gusta ese color, no me gusta ese otro color. If you don't like it, is your problem, but it exists. Si no te gusta es tu problema, pero existe. If you don't like someone in the group, No nos gusta quizá alguien del he or grupo, she is always present. pero él No, o ella estará siempre presente. ¿Sabéis por qué? So that you will start learning to like. Porque así deberemos empezar a aprender a que nos The guste. creation cannot be on the basis of what we like, what we don't like. La creación no se puede dar en base a lo que nos gusta y no nos From the gusta. same creator, not only the divine came, Para but el- also the diabolics came. Para el mismo creador no solo vino lo divino, sino también lo diabólico. Kashyapa Prajapati. It is through him. Es a través de él, The Prajapati, divine came and the diabolics came. salió lo The divino y eagles también and birds came and the lo serpents also diabólico. came through. Why not? Why not? ¿por qué no? Salieron You need las to understand the aves stories well. y también salieron Because las it is to the serpientes. same Adam, Es del mismo Adán Abel and Cain are born, isn't it? que nacieron Adán y Why Caín. Cain? Why kinetic energy? Without kinetic energy, there is no other energy. Together they manifest. ¿Por Cain is qué? kinetic. ¿Por qué Caín, Cainidad? Negative, positive. Son la energía positiva, no se puede dar una Negative sin la and otra. positive. Negativa y positiva. What, Anna? Kinetic. No entienden la Kinetic palabra means the- cainidad. In electricity, there is the negative energy, minus energy, which is Dice called que- kinetic. Que
que en electricidad y la We use energía the negativa, kinetic energy as que much se llama as we use the other energy canidad. relating to electricity. pero es un término referente a electricidad. Para la All energía electronics are negativa, kinetic energy. todos los instrumentos electrónicos funcionan con energía. No, K-E-I-N. Que Sound is the emite. same, spellings are different. Go by sound, don't go by language. Le están preguntando cómo se escribe y Language dice is far later than the el, sound. escuchar el Sound sonido is da more igual cómo important. se escribe. Lo importante es el sonido. That's where it is. The key is to go La into the clave, background of color, into the background of sound. ir a la base del sonido. You say kaine, isn't it? What is kaine? Entonces Cain, Kaine, the child also says. los niños lo dicen así, Means he is invoking the second son of Adam. entonces According to me. es el segundo hijo de Adán, se Yes dice or así. no? Isn't it? Kaine means no. Caín significa no. Go to the sounds. Don't Ir- go by Ir the a language. los sonidos, no ir al lenguaje. This is how occultism idioma. is. Así es Not el a fashion. ocultismo. It's not a fashion school. No es una escuela de It's not moda, a glamour school. no es una escuela glamurosa. It is the ability that you develop to see behind the veils. Es la habilidad que desarrollamos para ver detrás de los Behind velos. the veils. Detrás de los Behind velos. the veils of colors, there is only one color called Detrás de los velos de los colores hay, white. hay And that un white, solo color llamado It is, blanco. immeasurable depth is blue. Y este blanco en su profundidad es So all azul. come from that. En su inmesurable profundidad es azul. All colors are the children of the one color. All Todos los sounds colores are the son children niños of de un color. one sound. Y todos los sonidos son los All forms hijos are de the un children sonido. of Mula Prakriti, Todos los sonidos son cosmic nature. hijos de the Mula mother. Prakriti, la naturaleza cósmica, la madre. So you need to see the source more than Entonces the product. necesitamos ver más la fuente que el producto, el So when origen. you see, we see other things than the divine. Entonces cuando miramos vemos When we otras listen, cosas also we have the same product. que lo divino. No vemos lo divino. There is a way to listen, there is a way to see. Y hay una manera de escuchar y una manera de ver. So the Lord says, El Señor dice, don't try to look for me. no trates de buscarme, Look for me in others. búscame en los otros, Look for me in others. búscame en los otros. Don't try to listen to me. Listen to me when others speak. No trates de escucharme, escúchame cuando los otros hablan. Listen to me while others speak. Escúchame en el habla de los otros. We only listen to persons Pero lo que hacemos es solo who we escuchar feel are agreeable. We a don't aquellas listen to personas persons con las que estamos de who acuerdo. we feel are not agreeable. No lo hacemos con aquellas personas que no nos son agradables o Not no estamos de agreeable, only listen acuerdo. more. Y aquellas que no nos son agradables las tendríamos que escuchar Person whom más. you don't like. Aquella persona que no nos Sometimes you gusta, are caught up with him on a telephone. a veces tenemos una sí. conversación But con then él the por other person teléfono. goes on hammering from the other side. Don't listen to meaning, but listen to the sound. No escuchemos el significado, escuchemos el sonido. That is called listening to the sound of music. Eso se llama escuchar el sonido de la música. So that is how, he says, that is how you have to see. Y así That es is como how you have to tenemos listen. que ver y cómo tenemos que escuchar.
Then, serve me in others. Entonces, Number servidme 3, en los demás. serve me in others. Servidme en los demás. See me in others, listen to me in others, Que me veáis a mí en los serve me in demás, others. que me escuchéis a mí en los Why demás, should I serve this fellow? que me sirváis a Like a that. mí en los demás. That's why mothers-in-law come home to get served. Which daughter-in-law likes mother-in-law? Because mother-in-law demands. Entonces está Daughter-in-law doesn't hablando want to do. de cuando la madre nos pide que hagamos algo, People who demand you don't entonces serve you. You don't no, like to no serve. lo vamos a hacer. La gente que nos pide que le sirvamos no nos gusta, ¿no? Y no le vamos a But servir. sometimes it becomes inevitable. Pero a that we have veces to serve. es inevitable. But if you see the divine and serve him, Pero si vemos a lo divino y servimos a esa persona, service is also a way, isn't it? el servicio también es un camino, es una manera. If you see the one in the served, Si vemos al uno en el que es servido, you continue to serve because you continuamos are serving the one. sirviendo porque estamos sirviendo al uno. Otherwise, if you think that you are serving a personality, De otra forma, si pensamos que estamos we have sirviendo ups and downs. a una personalidad, tendremos altos y bajos en nuestro servicio. Serve the person, Sirvamos a la persona who is veiled by the personality. que está velada por la personalidad. See what you can do to the person, not to his personality. Sirvamos a la persona, Personalities are different. no a la personalidad. Las personalidades son distintas. We are unconcerned with the personalities. We No serve nos the person. importan las personalidades. We Servimos a la serve persona. Purusha. Servimos Serving God is serving people a Dios. Servir a Dios es not according to their personality, Servir but a la gente. realizing the truth of the person in him. no sirviendo a la personalidad, sino a la verdad. Sino sirviendo a la verdad de la persona en él. So the third aspect is Entonces el tercer aspecto serve me in others. es Listen servidme to me in others. en See los me in demás, others, escuchadme en los serve me in demás, others. vedme en los demás. That means you are getting very occult. Eso significa que nos estamos volviendo muy ocultos. You are getting occult. Nos estamos volviendo ocultos. Then, fourth one, Entonces el cuarto, worship me. adórame, Worship me. That we do. 1,000 names of Lalita, 1,000 eso lo names hacemos of con los 1000 Vishnu, nombres de Lalita, 1000 nombres de 5,000 Lalita, names, 10,000 names, de Vishnu, de or Lalita, 100 times 1,000 names. o 100 veces los 1000 nombres. Doesn't work. Y no funciona. Worship me in others. Adórame en los demás. See, this in others is missing. Pero nos olvidamos And we de are esa in a parte, en los otros. Loophole. Worship Estamos me in others. ahí en un pozo. Are you criticizing the people around you? Are you seeing the virtues in them and praising them? Praising the virtues in them. Entonces criticamos a la gente a nuestro alrededor o vemos las What do we virtudes do normally? y alabamos sus virtudes. ¿Qué hacemos Let us talk in normalmente? confidence. Hablemos con confianza, vemoslo o Do we criticamos a la speak gente of the o- virtues o of a vemos sus person virtudes. in his Hablamos absence? de las virtudes de una Or persona en do su we speak ausencia of o hablamos the vices de los vicios of a person in his absence? de una persona What do we do? en su ausencia. In ¿Qué the hacemos? presence, we for decency,
En su we don't presencia, say por bitter decencia, things. no vamos a But decir cosas amargas. In the absence of a person, Pero en su you ausencia know, Dirk is like this, like that. decimos, ¿sabes? Ese es But así, before that we de esa don't otra say. manera. Pero antes no lo Isn't decimos. Ante él no lo decimos. Dirk is like this, Dorle is like that, Ludger is like this, Tal Ludger es de esa Clement is like manera, that. Clemente es de aquella You otra know this manera. Ellis. Ellis. Oh, come on, don't tell me like that. Oh, no me digas. So many things we talk. Tantas Only cosas hablamos. what you see as the shortcomings in others. We don't talk in the absence their good, their virtues. Pero no hablamos en su ausencia de sus virtudes. It's common with the human nature. Es algo común a la naturaleza humana. Therefore, the instruction of the Entonces, scripture is en learn las to see the escrituras virtues se dice, in others aprende a ver las virtudes en los and demás praise them y not on their aválalos, face but behind their back. y aválalos no We criticize en su behind cara, others' back. sino a sus espaldas. Pero lo que hacemos es criticarlos a We sus dig holes espaldas. behind them so that we wish they fall but they don't come back. We fall into our own holes which we have dug for others. Entonces caemos en los Isn't it? propios agujeros que cavamos para Whatever we otros. dig for others to fall, Cualquiera que unconsciously we fall into it. hagamos o decimos para que otro caiga, inconscientemente estamos cayendo en ello. Digging holes behind the back is a Telugu saying. Ese es un dicho en Telugu que es Don't dig holes cavar behind the back of people. agujeros detrás por la espalda. Don't praise them on their face. No les alabemos en su presencia. If you are intelligent, Si somos inteligentes, you would be more careful about persons who praise you on the face, seremos más cuidadosos con las personas que nos more alaban careful about the persons who En la praise cara. you on the face than those who criticize you on the face. que con los que nos critican en la cara. Those who praise you on the face Aquellos que nos alaban may not praise you En la behind cara. your back. no nos van a alabar por detrás, They do the en- contrary there. por la espalda. Seguramente harán lo contrario. The whole human activity is La entera speaking ill actividad of humana others all the time. es hablar de los demás And y hablar praising mal de los people demás with whom we have work. y de I have gente some work with him, I say, con oh, la you are que so hemos good, hablado. and all that, till my work is done. After the work is cuando done, estamos trabajando decimos que bien, pero cuando ha terminado el trabajo, that's not worship, the Lord says. eso no es adorar, dice el That's not Señor. worship. No es adoración. Worship is to sincerely Adorar observe the virtues in others. Es observar Everyone sinceramente has some virtue or the las other. virtudes en los demás. Todo el mundo tiene una Because virtud even an u ant otra. has a virtue. Incluso una hormiga An ant. tiene una virtud. We don't have the group consciousness that the ants have. Por ejemplo, nosotros no tenemos la The ants have conciencia much de more grupo group que conscious than tienen the las humans. hormigas. Las hormigas tienen más conciencia de grupo que los seres humanos. When they have a task to carry a sweet, Cuando tienen la tarea they de form a line cargar un dulce, and then keep carrying it. The forman sweet moves. una línea y lo van We, cargando. like flies, Y nosotros, everyone wants to eat away there itself. como moscas, vamos Not todos be a hacia el group dulce work. para comerlo cada uno para él mismo, We ¿no? flop. Como trabajo de grupo. Nos, We should get first to it. We should get to it first. nos lanzamos allí todos And de has golpe. Yo tendría que That comerlo virtue antes. of disciplined group work. Y no hay ahí la virtud de la Mosquito has patience to reach you. disciplina del trabajo de grupo. El mosquito, por In ejemplo, spite of tiene your efforts to escape la from paciencia de llegar a nosotros a pesar de nuestros esfuerzos para que se Is vaya. not patience a virtue?
¿No es la paciencia una virtud? Is not group discipline a virtue? ¿No es la disciplina de grupo una virtud? Every created being has some virtue or the other. Cada ser de la creación tiene una virtud u otra. That virtue, Y esa virtud, you see, you relate to the other person through that virtue. la debemos ver y nos debemos relacionar con la otra persona And a praise partir that de esa virtue, virtud y alabar esa virtud. not at his face but behind. No en su cara, sino That's the way. detrás de él. That is worship according to Bhagavata. Eso es la adoración, la veneración These según are el all Bhagavata. practices Todas for estas daily life. son prácticas para la vida diaria. They are daily life practice. Son prácticas de la vida diaria. And they are full-time practices but not part-time practices for Son 15 minutes in the morning and 15 minutes Prácticas in a the evening. tiempo completo, no prácticas a tiempo parcial de Full time. 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde, a tiempo completo. If you follow this, Si seguimos esto, see me in others, listen to me in others, vedme a mí en los serve me in otros, others, escucharme a mí en los worship me in otros, others. servidme a mí en los Slowly, otros, adorarme a mí en los you otros. fall in love with the divine. Poco a poco nos enamoramos de lo You fall divino. in love with the divine. Nos enamoramos con lo divino. Because you see the beauty Porque of vemos the divine la belleza de lo in divino varieties of forms, en una gran variedad de in formas, variety of sounds, en variedad de sonidos, in variety of personalities. en variedad de Slowly, personalidades, you see how y poco a poco skillfully vemos he exists con qué habilidad in existe all that, en todo, and you get more and more and more oriented to him. y nos orientamos más y más hacia él, Then you simply fall in love with him. y simplemente nos enamoramos de él. When you are in love with the divine, you don't care whether he appears or doesn't appear. You are in that Cuando estamos state. And you enamorados keep de lo serving, divino, you nos da keep igual si worshipping, aparece you o no keep aparece, seeing, nos you keep listening vamos to a the divine. permanecer mirando, That is how viendo, gopis sirviendo, adorando, Krishna never came viendo back lo to them divino. after he left the village. But to them, Krishna never even Kri- leave. Krishna nunca le He did not importó. leave. Many were asking the gopis, Muchos le preguntaron, le why do you preguntaban worship this man? He a never las came gopis, back. ¿por qué He adoráis a became este a hombre si citizen, ya no ha vuelto? lives more in the cities, Ya lives with the kings, ahora vive en la ciudad is con los more with the reyes, statesmanship. está más con la gente de We estado. think he remembers us. Why ¿Crees should que we think of him? se He acuerda left de long, long vosotras? ago. Sí, se fue The hace answers mucho, of the mucho gopis tiempo. is no, he never left us. Y la He's respuesta a all las around. gopis es no, nunca se fue. Never Está left us. So alrededor where is the question of his nuestro. coming to us? Nunca se fue. Where is the question of his coming to us when he did not leave us? ¿Y cuál es la... That's the beauty of ¿Cómo puedes experience of preguntarnos the cómo es que no omnipresent viene God si ya that the está con gopis nosotros? had. Esa es la By omnipresencia de seeing Dios him, listening him, que vieron las serving gopis, him and worshipping him in the surrounding viéndole, beings. escuchándole, sirviéndole y adorándole en los seres que le rodeaban, que les is those rodeaban. who demanded his presence never got it. Y los que exigieron su presencia Those who nunca la demanded the obtuvieron. presence Nunca la of Krishna never obtuvieron. got it. Los que exigieron la presencia de Those Krishna who nunca la intensely obtuvieron. desired the presence of Krishna never got it. Y los que intensamente desearon those su who presencia nunca la obtuvieron. Served, Pero worshipped, los que sirvieron, adoraron, saw, listened every vieron minute. y The escucharon divine had en the eternal todo presence of the divine a lo and divino, vision and tuvieron darshan. la presencia, el darshan
de lo divino That is how it is. permanentemente. It's a key. Y eso es como es, eso es una It's clave, a key. una clave. So, don't look up, look around for the divine. No busquemos alrededor, Look around for the no vayamos divine. buscando a lo It's divino. the easiest way, simplest way, and the most harmonious way. Es de la manera más simple y Most más harmonious. armoniosa. It is one more dimension as to how to relate to the divine. Que es una dimensión de cómo relacionarse Thank you. con lo divino. Gracias.